Hola, buenas, ¿qué tal todos? Bienvenidos a la charla con Isaiah, donde hablamos de todas las cosas de la vida y de la sociedad. Hoy vamos a enfocar en un tema que ha sido bastante prevalente en la historia moderna de la humanidad y la civilización. Es la democracia. En la actualidad, no solo significa el proceso de organizar la política de un país, sino se ha convertido en una palabra que puede invocar sentimientos de libertad, poder, progreso o desarrollo y a la vez imperialismo, corrupción e hipocresía. Una región donde todas esas palabras se aplican y tienen mucho que ver con la historia es Latinoamérica. Mi intento o tesis del episodio actual es destacar algunas diferencias en la región y mostrar cómo estas diferencias están reflejadas en sus desarrollos como países. Discutiremos su historia, sus desafíos con dictaduras, los retos en sus movimientos hacia la democracia y sus manejos del coronavirus a través de la región por ilustrar puntos de comparación entre Paraguay y Chile. Quiero compartir con ustedes esta historia porque es algo que debemos entender a medida que movemos al futuro hacia un mundo más y más globalizado. Quiero que ustedes entiendan en la misma manera que conocían sus nuevos vecinos en su barrio, porque realmente ellos son nuestros vecinos, excepto por país. Varios dilemas internacionales, como la crisis migratoria, son más grandes que jamás antes y, por lo tanto, es más importante que jamás antes que tengamos una comprensión por lo menos básica de la cultura y la historia de los demás. Bueno, la región latinoamericana ha sufrido muchísimo en los 3 o 4 siglos pasados. Podríamos hablar de los conquistadores y el sufrimiento de los pueblos indígenas, la dificultad de mezclar distintas culturas mientras intentando mantener todas las identidades propias a través de las Américas, el colonialismo moderno de los Estados Unidos y el concepto de esfera de influencia, además de los efectos de la revolución industrial, y asimismo todas las dictaduras modernas durante los siglos XX y XXI. La democracia ya es compleja sin todas esas variables, pero conjuntos se vuelve complicadísimo. La última cosa que acabo de mencionar aquí, las dictaduras modernas, es algo que se vale analizar un poco más profundamente, y hay que empezar con la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial había un gran miedo de la difusión o la expansión de peligrosas ideologías políticas en una región que todavía estaba desarrollando y superando todos los impactos del imperialismo histórico. Esta época marcó el comienzo de la segunda ola de imperialismo, esta vez no por Portugal, España ni Francia, pero por los Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban en los principios de su Guerra Fría. Ambos países querían que su propia ideología política ganara en la región porque había una percepción internacional que Latinoamérica sería el próximo poder hegemónico, o por lo menos tendría una influencia gigante en la economía occidental. Un artículo en La Vanguardia lo dice muy bien. Para expandir su influencia, Estados Unidos y la Unión Soviética trataron de establecer gobiernos aliados en varios países, sin importarles la legitimidad, una vez más, de esos regímenes. Y el artículo continúa para mencionar más dictaduras que los gobiernos estadounidenses y soviéticos ayudaron a empezar y apoyaron. La dictadura de Pinochet de Chile, Stroessner de Paraguay, Batista y Castro de Cuba, Trujillo de la República Dominicana y Noriega de Panamá. Hay muchísima más, pero como es sabido, la inestabilidad política y económica que dejaron todos esos poderes titánicos duraron años aún después de la dictadura y la caída de la Unión Soviética.
Su influencia no cesó cuando salieron, y eso no debería ser tan sorprendente, ya que la inestabilidad casi fue la meta principal. No les importaban si los gobiernos aliados fueron estables o no. Con todo esto dicho, la pregunta próxima es, ¿cómo están esos países en la actualidad? Esta pregunta es compleja, por decirlo menos, y responderla requiere más información y una forma de medir el concepto de la democracia. Seguramente mucha gente pensaría que se compone por libertades civiles como la prensa, expresión, la religión, el derecho de votar, y todas esas son verdades, pero es un poco más. Según un informe publicado en 2010 por Miquel Barreda, un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, para medir la calidad de democracia es necesario operacionalizarla por analizar las libertades civiles como es que acabo de mencionar y medirlas conjuntos a los aspectos que constituyen un gobierno democrático ideal: falta de corrupción, transparencia gubernamental, además del control del sistema político por los ciudadanos, o sea, poder político, por ejemplo, votación, y organizar políticamente. Tras su análisis factorial, en su trabajo muy riguroso, los países con las democracias más fuertes son Chile, Costa Rica y Uruguay. Los peores o más débiles son Guatemala, Colombia, Venezuela y Paraguay. Aunque su análisis es un poco viejo, las clasificaciones no han cambiado mucho y realmente nos da un marco que podemos utilizar para entender los factores de la democracia que han influido los países latinoamericanos hasta ahora. Después, leyendo este reporte, me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Cómo se puede imaginar? Esta pregunta es incluso mucho más compleja que operacionalizar la democracia. Requiere entender a la historia. Y es así por razones muy claves a través de las épocas que siguieron tras las dictaduras. Ahora tenemos que hablar de las transiciones hacia la democracia. Dos diferencias muy destacadas en la historia latinoamericana son entre Chile y Paraguay, una de las mejores y una de las más débiles en la región. Paraguay, tras años de guerra civil y guerras con Uruguay, Argentina y Brasil, en el siglo XIX era dominado por dos partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Colorado. Para dar un poco contexto político, el segundo partido aquí, los Colorados, son más o menos similar a nuestros republicanos ideológicamente en los Estados Unidos. Ellos consolidaron poder en el país en los años 40 y, con el apoyo de los Estados Unidos, realizaron un golpe de Estado en 1954, empezando la dictadura de Stroessner, uno de los colorados que duró hasta 1989. Era marcado por muerte, censura política, represión militar y aislamiento internacional. En 1989, otro golpe de Estado fue realizado por Andrés Rodríguez, y su gobierno marcó el comienzo de la transición a la democracia paraguaya. Sin embargo, también era del Partido Colorado, el mismo. Mientras había una nueva constitución en 1993, promesas de democratización y grandes cambios en el país, el mismo partido estuvo en cargo del país con mucha de la gente misma de la administración de Stroessner. Un informe por el Servicio de la Investigación del Congreso de los Estados Unidos nos explica que, debido en gran parte al pasado autoritario del país, las instituciones estatales de Paraguay habían seguido siendo débiles, mientras que la corrupción continuaba socavando la consolidación democrática y el desarrollo económico.
Además, hasta la actualidad, el Partido Colorado solo ha perdido las elecciones una vez desde la caída de la dictadura de Stroessner. Los vestigios de la dictadura realmente nunca salieron del país y al contrario, han sido una parte muy fuerte del poder político paraguayo, gracias a su sistema bipartido. Chile, perdóname, por otro lado, ya había tenido un gobierno democrático muy estable. Hasta la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos ayudó a Augusto Pinochet llevar a cabo un golpe de estado al principio de los años 70, 1973 de hecho, contra la administración de Salvador Allende, lo cual resultó en la dictadura de Pinochet y el periodo llamado el régimen militar en la historia chilena. Duró hasta 1990, cuando el gobierno realizó un referéndum nacional que, dicho muy sencillamente, pidió a los chilenos si quisieran una nueva administración o no. Como se puede imaginar, dijeron que no y funcionó. Se empezó su propia transición a la democracia. La diferencia clave entre esos dos países es muy clara. Su planteamiento a la paz y a la democratización. Mientras Paraguay lo hizo a través de poder militar y violencia, Chile lo hizo con una votación y cambios grandes en su gobierno. Hoy en día, la pandemia ha hecho que esas diferencias sean muy visibles. Mientras Voz de América reporta que Chile es número 1 de una lista de 54 países en su manejo del coronavirus, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica ha informado que los paraguayos han protestado debido a la falta de manejo sanitario adecuado de su gobierno. Se destacan las fuerzas y las fragilidades de las democracias en tiempos de crisis, especialmente las crisis sanitarias, como hemos visto en los Estados Unidos y Brasil, asimismo Chile y Paraguay, y mucho más. Pues, bueno, sé que hasta ahora el episodio de hoy ha sido bastante serio, sino triste, así que voy a concluir con un mensaje de esperanza. El tema recurrente sobre toda la historia que acabo de discutir no es de la muerte, tampoco es de la violencia, es del progreso, es superar los desafíos del pasado y es derrocar no solo las dictaduras, pero la falta de libertad. La libertad no solo vivir en paz, ser capaz de expresarse o votar, sino dialogar, discutir. Hace 40 o 50 años no hablaríamos de las democracias mejores o más débiles. Estaríamos platicando sobre la muerte y la represión existente. Es decir que hoy tenemos una capacidad de no solo hacer comparaciones y aprender de juxtaposiciones dispares a través de países y regiones, pero más ahora que jamás antes, podemos intentar entendernos de nuestras historias y desafíos y de nuestros logros y gestas. Esto ha sido la charla con Isaiah. Les agradezco por escuchar. Adiós.